comenzar con la segunda parte a cargo del profesor agregado de neurocirugía, Fernando Martínez, que nos va a explicar un poquito el tratamiento de los tumores cerebrales. De paso, agradecerle a Nicolás por la exposición muy clara, muy precisa, y bueno, también obviamente agradecer, ya lo hicimos, pero queríamos hacerlo de nuevo, a las autoridades de la dirección técnica que nos permiten también hacer estas jornadas en forma libre, o sea, para que podamos todos adquirir conocimientos y destrezas para realizar una mejor práctica clínica. Así que bueno, dejo ahora al profesor Martínez para la segunda parte. Bueno, muchas gracias a la directiva del Círculo Católico por permitir organizar jornadas que nos ayudan a todos a crecer como profesionales. En especial a Nicolás. No quiero ponerme a calcular cuántos años hace que nos conocemos, porque ahí si digo que hace 20 años que nos conocemos, nos calculan la edad y eso es una buena cosa. Yo soy más viejo, ¿verdad? Y también quiero agradecer especialmente a Ricardo Alberti. Yo estoy trabajando en el Círculo Católico gracias a Ricardo, bueno, gracias a la directiva que me aceptó, pero en realidad porque Ricardo me propuso, y es un placer trabajar en esta mutualista, y bueno, corresponde agradecerle a Ricardo. Yo voy a ser bastante menos científico que Nicolás, voy a tratar de ser más práctico, porque esto no es una jornada dedicada a neurocirujanos, sino a médicos generales. Puede ser que haya algún oncólogo, neurólogos, como para que entiendan cuáles son los objetivos de la cirugía y los alcances, qué cosas podemos hacer y con qué avances contamos en los últimos años que nos permiten mejorar nuestros resultados. Entonces yo voy a hacer algunas consideraciones generales sobre los tumores cerebrales. Esto ya lo dijo Nicolás, pero lo que quiero destacar de lo que dijo Nicolás es que si vamos a la frecuencia de los tumores, los más frecuentes son las metástasis. No son necesariamente los que más se operan, pero sí son los que más se diagnostican. Como tumores primitivos tenemos los gliomas de alto grado y los gliomas de bajo grado. ¿Por qué utilizar alto grado y bajo grado y no benignos y malignos? Bueno, muy sencillo, porque el único glioma que podría considerarse benigno es el glioma grado 1. Los gliomas grado 2 no pueden considerarse benignos, sino que tienen que considerarse lesiones premalignas. El único tumor cerebral curable con la cirugía es el glioma grado 1, que si se reseca completamente se puede considerar el paciente curado. No hay otro tumor, lamentablemente, que pueda ser curado completamente con cirugía al día de hoy. Sí se puede mejorar claramente la expectativa de sobrevida, pero no se pueden curar. Los que están ahí son estos, los grados 2, que con algunas técnicas que tenemos desde los últimos años se pueden hacer resecciones más amplias y duplicar la sobrevida o incluso en algún caso lograr la curación, pero son tumores que por sí mismos evolucionan hacia tumores de más agresividad. Por eso mismo es un error conceptual considerarlos como tumores benignos, hay que considerarlos como lesiones premalignas. Y por último están los meningiomas, que no son tumores cerebrales, son tumores extraaxiales, como dijo Nicolás, pero como son bastante frecuentes voy a hablar alguna cosa con respecto al tratamiento. Entonces, yo siempre me hago, o ustedes se pueden hacer la pregunta, ¿por qué operar un tumor cerebral? ¿No? Bueno, porque hay un tumor y hay que operarlo. No, esa no es la respuesta. No hay que operar todos los tumores cerebrales, ni hay que mandar a consulta con un neurocirujano todos los tumores cerebrales. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente lo que nosotros tenemos que hacer como médicos y lo que hago yo en mi práctica clínica todos los días es esto: un balance de riesgos de lo que voy a hacer y un balance de beneficios, que eso lo hago, el balance de beneficios, en base a los objetivos que yo me voy a trazar con ese paciente. Y en base entonces al balance de riesgo, beneficio y los objetivos que yo tengo con ese paciente, voy a emitir un juicio que será operarlo o no operarlo. Básicamente, los objetivos cuando nos enfrentamos a un tumor cerebral para cualquier médico, sea especialista en neurocirugía o no, son estos: saber de qué estamos hablando, que Nicolás nos puede aproximar bastante, pero no nos va a dejar sin trabajo, ni a Ángeles Rodríguez ni a mí, nos van a seguir necesitando.
Porque lo que puede decir Nicolás es, este tumor debe ser un glioblastoma, o incluso él puede decir, es un glioblastoma. Pero hay marcadores que nos van a mostrar la velocidad de crecimiento de ese tumor, los marcadores de superficie que nos marcan si es sensible o no es sensible a quimioterapia, que nos van a permitir marcar un pronóstico que por suerte Nicolás todavía no lo puede hacer, entonces le falta un poco todavía para robarnos el trabajo a Ángeles y a mí. Vamos a poder seguir manteniendo nuestras familias con el sudor de nuestras frentes. Luego están los objetivos oncológicos, porque no todos los tumores son buenos respondedores a quimioterapia o a radioterapia, y la cirugía puede resecar en un solo acto de repente el 90% de la masa tumoral y mejora francamente el resultado posterior cuando se aplican la quimio o la radioterapia. Luego tenemos los objetivos funcionales, que es, por ejemplo, un paciente que tiene un tumor que le da epilepsia y que yo lo que quiero es que ese individuo vuelva o siga haciendo su vida normal. Quiero tratarle la epilepsia, por lo tanto mi objetivo va a ser funcional. Y hay tumores que por el efecto de masa que tienen comprometen la vida y mi objetivo va a ser salvar la vida de ese paciente, por lo menos en ese momento. No va a ser curarlo, salvarle la vida para que viva un tiempo más. Entonces, teniendo en base esos objetivos, este paciente, ¿ustedes lo mandarían a consulta con neurocirujano? Esto es un paciente con metástasis múltiples. Si ustedes lo mandan a consulta con neurocirujano, yo lo miraría, ¿qué querés que le haga? ¿No? Ahora, si se acerca al oncólogo y me dice, mirá, son metástasis múltiples de un primitivo desconocido, le hicimos todo lo que hay para hacer y no encontramos el primitivo, ahí capaz que mi opinión cambia. Capaz que tenemos un objetivo diagnóstico y capaz que le hago algo. Entonces, por eso es que tenemos que tener claro qué es lo que queremos con cada paciente y tenemos que comunicarnos entre los médicos para que el que recibe el paciente sepa claramente qué es lo que pretende el que lo manda. Eso es un debe que tenemos los médicos. Normalmente hacemos notita, con mucha suerte, nunca agarramos el teléfono y llamamos al colega para decirle, te mando tal paciente con tal objetivo. Entonces está, de un lado, el que se cree que es un genio y que se cree que el otro es medio bobo y no entiende para qué le manda el paciente. Tenemos que comunicarnos más entre los colegas para mejorar los resultados de lo que hacemos. Vamos a ver entonces brevemente algunos objetivos. Objetivos diagnósticos. Este paciente tiene una masa tumoral en el mesencéfalo, en la región subtalámica. Este tumor no se puede resecar. O sea, se puede. Si a mí me dicen resecarlo, yo lo reseco. Pero obviamente que el paciente va a salir de la cirugía absolutamente secuelado y sin poder hacer ningún tipo de vida cotidiana. Entonces, este tumor se considera no operable. Pero no sabemos qué es. Ni siquiera sabemos si es un tumor. Capaz que Nicolás nos puede decir, bueno, sí, mira, es un glioma de bajo grado. Bueno, un glioma de bajo grado que tiene qué marcadores de superficie. Entonces, en este paciente, yo no me voy a hacer el héroe a tratar de sacarle toda la lesión. Lo único que voy a hacer es concentrarme en tener un diagnóstico. Después tenemos pacientes con objetivos oncológicos. Obviamente que estos objetivos se mezclan. Y, por ejemplo, el caso que les voy a mostrar a continuación es un paciente que lo voy a operar con criterios oncológicos y posiblemente vitales. Tiene 63 años, son pacientes reales, ¿no? Cefalea de 3 semanas de evolución, que esta cefalea ha ido progresando, agrega vómitos en la última semana y tiene una parálisis facial derecha leve. Que hacemos una resonancia y tiene esta lesión. Si ustedes se fijan, tiene el sistema ventricular aumentado de tamaño, tiene el cuerpo calloso abombado, perdió la curvatura que tiene en el sector posterior y tiene esta masa que capta mucho contraste en la fosa posterior. Este paciente no sabemos qué lesión tiene, en principio, y esta lesión lo puede matar. Entonces, tenemos varias estrategias. Nos concentramos en el tumor, sacamos el tumor y hacemos diagnóstico, o solamente hacemos una derivación ventrículo-peritoneal. Y si yo les dijera que este paciente tiene un cáncer de riñón, ¿cambia el planteo? Yo a este paciente, si me dicen que tiene un cáncer de riñón, igual lo opero. Porque si este paciente lo único que tiene es esta metástasis, que terminó siendo una metástasis de un cáncer de riñón, le opero esta lesión y lo convierto en M0 si no tiene ninguna otra metástasis. Entonces, con este paciente cumplo el rol diagnóstico y el rol de conservar la vida. Y en este paciente, 41 años, sexo masculino, una historia de un mes de cefalea, al examen una hemidopsia y un discreto déficit motor, y tiene esta lesión. Esta lesión lo más probable, después va a venir Nicolás a desmentirme,
lo más probable es que sea un glioblastoma. ¿Sí? Este paciente, lo más probable es que sea un glioblastoma, pero no sabemos si es un glioblastoma. Tiene indicación de cirugía porque la mejor herramienta para tratar un glioblastoma es la cirugía. La resección de más del 90% de la lesión impacta claramente en la sobrevida. Bien, objetivos funcionales. Este es un caso también real, 18 años, neurofibromatosis ya conocida, lo operé en 2 oportunidades por schwannomas múltiples espinales, consultó por una paraparesia severa, prácticamente estaba en paraplegia, y ahora viene porque tiene hipoacusia bilateral de larga data, náuseas y vómitos en las últimas semanas. ¿Qué tiene? Neuriomas del acústico o schwannomas del acústico bilaterales. ¿Por qué lo puse como funcional? Porque este paciente tiene una neurofibromatosis conocida. Tiene schwannomas en varios nervios, los va a seguir desarrollando. Con esta enfermedad, con la neurofibromatosis, nosotros lo que podemos hacer es correr de atrás al paciente y tratar lo que se va presentando. Mi objetivo con este paciente era funcional. ¿Por qué? Porque le quiero conservar la función de los 2 nervios faciales. Lo coordiné para operar en una institución del interior del país. No había cama disponible en CTI, no lo pude operar, lo operó el colega que entró al otro día. Le hizo una resección completa de este schwannoma y dejamos el segundo para otra oportunidad. ¿Buena decisión? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque se resecó el schwannoma completamente, pero el paciente instaló una parálisis facial que no tenía. Secundario a la parálisis facial hizo úlceras de córnea, perforación ocular y se quedó ciego. Entonces, por eso, si uno juega el papel de héroe queriendo que todo el mundo diga que la tomografía de control es preciosa, va a dejar contento al que mire la tomografía de control, pero no va a mirar al paciente, no va a dejar contento al paciente. Mi objetivo es resecar estos 2 tumores parcialmente para conservar función. Esa es mi postura, ¿no? Puede haber, después si querés, Ricardo, que sos el único neurocirujano que está, lo podemos discutir, pero creo que ese es el objetivo. Y en definitiva, con muchos pacientes también podemos cumplir todos los objetivos, como este caso, ¿no? 34 años, historia de crisis generalizadas de 6 meses de evolución que lo invalidan en su trabajo y en su vida diaria, y un examen clínico normal. Tiene esta lesión. ¿Esta lesión qué parece? Bueno, parece un glioma de bajo grado. Entonces, parece un glioma de bajo grado. Si lo opero, puedo cumplir con el objetivo diagnóstico, puedo cumplir con el objetivo funcional y puedo cumplir con el objetivo vital. Si reseco completamente la lesión, incluso la reseco con margen, le puedo duplicar su tiempo de sobrevida o incluso intentar curarlo. Bien, entonces, ya quedaron claros más o menos los objetivos que podemos esperar de la cirugía. ¿Con qué estrategias contamos para cumplir esos objetivos? Bueno, básicamente podemos contar con la biopsia, con la resección parcial, la resección total o subtotal, pero el objetivo sería la total, o la resección supramáxima. Obviamente que va a depender de qué tipo de lesión tenemos enfrente, porque ya lo dejó claro Nicolás. ¿Para cuándo están reservadas puntualmente las biopsias? Bueno, en los linfomas, porque el linfoma nosotros por una biopsia confirmamos el diagnóstico del linfoma y además podemos ver qué tipo de linfoma es y guiar el tratamiento. No tiene sentido continuar adelante con una cirugía porque podemos agregar daño sin agregar beneficio. Y por otro lado, los tumores que están en áreas inoperables también son pasibles de biopsia. Como siempre, a mí me gusta reiterar el concepto que no hay tumores inoperables, sino que hay regiones en donde operar el déficit que uno le va a dejar al paciente es inaceptable, o al menos en mi visión. ¿Cuándo hacer resecciones parciales? Porque a veces el colega mira la tomografía de control y dice, pero este burro le dejó puesto el 40% del tumor. ¿No? Capaz que le hubiera convenido que lo hubiera operado otro. No siempre es posible hacer resecciones amplias o resecciones subtotales o resecciones supramáximas. Cuando la lesión está en un área elocuente, a veces nos tenemos que conformar con hacer una resección parcial, si es que queremos que el paciente siga haciendo su vida normal. Podemos operar tomografías para que todo el mundo diga que operamos muy lindo y dejar gente muy secuelada. ¿Cuándo hacer resecciones totales o subtotales? Bueno, obviamente en las metástasis se pueden resecar completamente porque en general tienen un plano que las separa claramente del cerebro. Los meningiomas, dependiendo de la topografía, también en general se pueden hacer resecciones bastante
relativamente amplias, salvo los de base de cráneo que están contra los pares craneanos, ahí no siempre es posible, pero en general se pueden hacer resecciones amplias. Y en los gliomas de alto grado y los de bajo grado son el objetivo, porque si hacemos una resección total o subtotal, impactamos de forma benéfica en el pronóstico del paciente. Y por último, resección supramáxima. ¿Cuándo? ¿O qué es la resección supramáxima? Es la resección con margen. Eso no existe en el cerebro, o no existía en el cerebro, porque se supone que todo el cerebro es útil y que no debemos resecar con margen, pero algunas lesiones se benefician claramente de hacer resecciones supramáximas. Los meningiomas, por ejemplo, que están pegados a las meninges, algunos, los que están en la convexidad, podemos resecar toda la lesión y 2 centímetros de dura madre que lo rodee, estamos haciendo una resección supramáxima y podemos lograr la curación, si es que se puede hacer eso. Con los gliomas de bajo grado, exactamente lo mismo. El problema de los gliomas de bajo grado, que Nicolás mostró mucho, es que crecen en áreas elocuentes, entonces no siempre es posible hacer la resección supramáxima en un glioma de bajo grado y ni hablar en un glioma de alto grado, pero sería el objetivo. Bien, y para hacer estas cirugías, ¿tenemos herramientas que nos permitan al día de hoy hacerlas con mayor seguridad? Sí, sin duda. ¿Y qué pretendo meter en esto de avances en el tratamiento quirúrgico? Bueno, básicamente una serie de técnicas que nos permiten hacer abordajes y tratamiento de tumores con mayor seguridad para nosotros y para el paciente, fundamentalmente, que tiene que ser el objetivo de todos nuestros esfuerzos. ¿Y cuáles son esas técnicas? Bueno, yo las voy a mencionar, hay algunas que no se pueden hacer en esta institución, pero que tampoco cambian necesariamente todas las cirugías, ¿no? Básicamente son la neuronavegación, la esterotaxia, la embolización preoperatoria de algunos tumores muy vascularizados y la ecografía intraoperatoria, que ustedes me podrán decir, pero ecografía no es ningún avance, se hace 40 años. Bueno, pero ecografía para procesos tumorales cerebrales es relativamente reciente. Y el monitoreo neurofisiológico mediante la estimulación cortical y subcortical con el paciente bajo anestesia general y la cirugía con despertar intraoperatoria. Bien, básicamente la esterotaxia, la neuronavegación y la ecografía intraoperatoria nos permiten localizar la lesión dentro del cerebro y abordarla, y las técnicas que mejoran la seguridad de la resección son estas, la embolización y las técnicas de neuromonitoreo. Bien, ¿qué es la neuronavegación y para qué sirve? Porque como hay un neuronavegador disponible en el país, uno solo, en una institución, uno puede caer en el error de decir, me voy a operar ahí que tengo neuronavegador. ¿Cambia eso realmente? ¿Impacta realmente en el resultado de la cirugía? Vamos a verlo, no siempre. El neuronavegador es básicamente una computadora que uno le introduce la resonancia del paciente, y como la resonancia está hecha en cortes en los 3 planos del espacio, la computadora que está dentro del neuronavegador puede reconstruir la cabeza de ese paciente. Entonces nosotros podemos pararnos, por ejemplo, en este corte de resonancia y que el neuronavegador nos diga dónde estamos en profundidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el neuronavegador tiene un sistema infrarrojo que está comunicado con la computadora y que envía señales hacia un instrumento que nosotros apoyamos en la cabeza del enfermo, y entonces yo apoyo el puntero, este puntero del neuronavegador, por ejemplo, acá, y el neuronavegador me va a hacer aparecer en esta pantalla los cortes de resonancia correspondientes a donde estoy ubicado. Entonces, ¿eso qué me permite hacer? Bueno, si hay un tumor, me permitiría identificar el punto exacto en donde está el tumor y hacer un abordaje más chico, lo cual en principio resulta beneficioso. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, miren, yo estuve en San Pablo en el 2008 y estuve jugueteando con el neuronavegador del Hospital de Clínicas. Estos son los cortes de resonancia que metí en el neuronavegador y obtuve estas imágenes preciosas. Este es el sistema ventricular de este individuo, no de otro, de él, y este es el tumor que tenía en el sector paraventricular. Se dan cuenta que yo, si obtengo imágenes 3D, puedo calcular perfectamente cuánto por detrás de la oreja, cuánto por arriba de la oreja, para centrar el colgajo y hacerlo más chico. Esto también lo puedo hacer si tengo paciencia, pero el enemigo no me quiere dejar hablar. Agarrate el otro micrófono. Esto yo lo puedo hacer también si tengo paciencia
estudiando los cortes de resonancia de este paciente y no necesitaría el neuronavegador. O sea que es un instrumento que sirve, pero no es indispensable. Y además tiene algunos problemas. O sea, tiene ventajas, pero también tiene desventajas, ¿no? Las ventajas mejoran la seguridad del abordaje y disminuye el tamaño del abordaje porque me permite centrar donde está la lesión y permite ver en tiempo real el abordaje. Esto es un poco mentira. ¿Por qué? Porque yo al neuronavegador le doy la resonancia que le hice al paciente hoy de mañana, o capaz que ayer de tarde. No la estoy viendo en tiempo real. Es decir, me parece que la estoy viendo en tiempo real, pero lo que me muestra el neuronavegador es la resonancia que le hice en la mañana al paciente. Si yo me metí dentro del cerebro y saqué medio centímetro de tumor, esa resonancia ya no se corresponde con la realidad del paciente. Por lo tanto, cuando se dice que la ventaja es que permite ver el abordaje en tiempo real, no es tan real. Es la resonancia de la mañana, no lo que estoy haciendo en ese momento. Desventajas, el costo. Desventajas que no tiene un margen de error cero. Yo vi errores de cálculo por la calibración del neuronavegador y puede tener errores de hasta 1 centímetro. En el hospital de clínicas tenemos un neuronavegador muy artesanal que lo dejamos de usar porque me daba un error de 3 centímetros y ya no es útil, obviamente. Confío más en mis cálculos que en el neuronavegador. Y la otra desventaja es esto, el brain shift, que es lo que les decía. Cuando hacemos una craniectomía y sale líquido cefalorraquídeo, la posición del cerebro cambió, la resonancia de la mañana ya no me sirve para seguir planificando el abordaje. La estereotaxia, ¿qué es? Bueno, es una técnica de mínima invasión que permite guiar o hacer algunos procedimientos, fundamentalmente biopsias. Entonces, para mí la forma más clara que se me ocurrió de explicar cómo es la estereotaxia es: esto es una plaza en Múnich. Si yo me paro acá y les pregunto a ustedes, ¿dónde está este rosetón o esta talla? ¿Cómo harían para decirme dónde está? ¿Cómo se les ocurre? A mí se me ocurre de una manera muy fácil. Tomar un punto de referencia, ¿sí? Que sería, si te parás entre los dos leones, esta imagen, esta talla está ubicada tantos metros a la derecha, tantos metros para arriba, tantos metros para adelante o tantos metros para atrás. Entonces yo podría elegir esta otra estatua como referencia y en base a esta referencia calcular a qué distancia está, por delante, a la derecha, por delante o por detrás, a la derecha o a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Lo mismo se puede hacer con esta lesión. ¿Dónde está esta lesión con respecto a un punto X que yo voy a utilizar como referencia? Entonces, ¿qué es la referencia que utiliza la estereotaxia? La estereotaxia utiliza un marco de metal que se pone alrededor de la cabeza del enfermo, que se fija con pinchos. Hacemos anestesia, no se preocupen, no somos torturadores medievales. Y es un procedimiento bastante bien tolerado para el instrumento que parece. Entonces, se hace una tomografía con el marco puesto y después, con este marco puesto, podemos calcular dónde está la lesión con respecto a este marco de metal porque se ve. Aquí calculamos la distancia antero-posterior del tumor, aquí calculamos la distancia transversal y esto nos permite calcular angulación. Entonces, la estereotaxia básicamente me puede servir para lo mismo que la neuronavegación: ubicar un tumor, calcular un punto de entrada en el cráneo y luego planificar el abordaje, o directamente hacer una biopsia con una aguja. Este es un caso real de hace pocos días del hospital de clínicas, donde acá tenemos la tomografía, aquí están los pinchos que fijan el marco estereotáxico, y este es el centro que se eligió para biopsiar este tumor, que como ustedes pueden ver es un tumor hipodenso, con calcificaciones, y que terminó siendo, o que planteamos que puede ser un oligodendroglioma, y terminó siendo un oligodendroglioma grado 3. Aquí está la paciente anestesiada con el marco de referencia puesto. Este es el centro que se eligió como blanco. Y aquí está todo el marco estereotáxico armado, la aguja puesta y los dos colegas esperando el extemporáneo, que les va a decir qué es y sobre todo si lo que biopsiaron fue un tumor, porque puede ser que hayan entrado en una trayectoria que no es la que calcularon y que tengan que hacer una nueva biopsia para estar seguros que estaban en el tumor. Tomografía postoperatoria con un poquito de aire en el sitio en donde se biopsió el tumor. Entonces, la estereotaxia es un arma muy interesante que nos permite hacer biopsias y minimizar los abordajes.
Es más o menos como la neuronavegación, que nos permite hacer prácticamente lo mismo que la neuronavegación. ¿Cuál es el problema? La neuronavegación tiene un menor tiempo quirúrgico, porque para hacer una estereotaxia yo necesito hacer una tomografía con el marco puesto en la mañana que voy a operar al paciente, y por lo tanto la neuronavegación ahorra tiempo, pero la estereotaxia es mucho más precisa cuando tengo que hacer una biopsia, ¿sí? Entonces, básicamente las dos sirven para lo mismo: planificar abordajes y biopsiar. Embolización intraoperatoria. Les voy a mencionar dos cosas nada más de esto. Este tumor es un tumor que toma contacto con las meninges, ¿sí? Créanme que se ve acá que tiene un contacto meningio amplio, capta contraste de forma muy intensa y tiene esta enorme vena acá. Este es un tumor que por la captación de contraste que tiene es muy irrigado. Terminó siendo un hemangiopericitoma. Con este tumor estuve como 5 horas, sangraba. Si hubiera tenido disponible embolización, podríamos haber entrado en la arteria meningia media, embolizar el tumor y hubiera sangrado menos, y la cirugía hubiera sido más corta. Hubiera sido la cirugía más cara, porque la embolización sale dinero, pero hubiera ahorrado un montón de tiempo y seguramente un resultado mejor. Lo mismo que esto es un enorme meningioma del piso anterior que recibe irrigación a través de las arterias etmoidales anteriores. Si se pueden embolizar las etmoidales anteriores, el tumor es mucho más friable. De hecho, este tumor tampoco lo embolicé porque lo operé medio que de urgencia. Fíjense el tamaño que tiene y el efecto compresivo que genera sobre el cráneo. Este paciente también se comió una cirugía de 6 horas, como 5 volúmenes de sangre por lo que sangraba el tumor. El postoperatorio está prácticamente toda la lesión resecada. La ecografía intraoperatoria es fácil, rápido y de ingenio. La verdad es que en este momento en el hospital no le estamos haciendo con los imagenólogos, no porque yo particularmente no porque me sienta más capacitado, absolutamente al contrario. Lo que pasa es que es bastante difícil coincidir en el hospital, por lo menos, con el imagenólogo en bloque quirúrgico. Pero no tengo ninguna duda que hay que hacerla con el imagenólogo porque nos aporta mucho. Esta paciente tiene 2 lesiones que terminaron siendo metástasis. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? ¿Le abrimos todo el cráneo y después vemos dónde están las metástasis? No. A esta paciente le hicimos 2 abordajes chicos, uno acá y otro acá, y para no atravesar todo el parénquima buscando la lesión, le hicimos una ecografía. Ahí se ve la lesión. Y lo único que el otro día estábamos, igual que uno de los que le dice, abrir el grupo, cuando tenemos un grupo abierto, tenemos un colaborador de fondo. Ahí va. No sé si se escuchó lo que le estaba sugiriendo a Alejandra, que es la residente que operó esta metástasis. Abrí el surco, después metí un decolador, y entonces nosotros lo que podemos hacer es, de vuelta con la ecografía, con el surco cerebral abierto, mover el decolador y ver la interferencia que hace el decolador para orientarnos en la trayectoria hacia la lesión. O sea que mejora francamente la seguridad del abordaje. Acá está la lesión completamente resecada, y la diéresis cortical no se ve muy bien por la luz, pero la diéresis cortical pequeña, más o menos del mismo tamaño que la lesión. Entonces le pudimos hacer un abordaje muy chico y muy conservador para esta lesión. Y para terminar, el monitoreo neurofisiológico básicamente es lo que dice su nombre, es monitorizar funciones neurológicas. Esto se puede hacer con el paciente despierto o con el paciente dormido. Con el paciente dormido lo que hacemos es la estimulación cortical y subcortical, y con el despertar intraoperatorio hacemos esto mismo, pero ¿cuál es la diferencia entonces? Bueno, la diferencia es muy clara. Si el paciente está dormido, lo único que puedo hacer es monitoreo motor. Lo único que puedo hacer es estimular el cerebro y ver si el paciente mueve o no mueve alguna región del organismo cuando estoy estimulando. Con el paciente despierto, le puedo pedir que él mueva, puedo estimular y preguntarle si siente algo raro en el cuerpo, puedo pedirle que reconozca figuras, puedo pedirle que reconozca caras, puedo preguntarle qué sensación o qué emoción está teniendo en el momento que le estimulo el cerebro. Entonces es una técnica mucho más completa y mucho más segura. ¿Cómo se hace esto? Bien sencillo. El estimulador tiene unos parámetros que no importan, pero genera una corriente de muy bajo voltaje que se la transmitimos al cerebro con un puntero bipolar. Entre las 2 patitas del puntero bipolar se genera una corriente que inhibe la función cerebral de forma momentánea. Y entonces acá, de vuelta, por suerte, Nicolás no me va a robar el trabajo, por lo menos por el momento. Porque ustedes me podrían decir, pero Fernando, si puedes hacer una resonancia funcional, ¿por qué vas a despertar al paciente? Bueno, básicamente
porque la resonancia funcional no tiene 100% de correlación con lo que encontramos adentro del intraoperatorio. Tiene una muy buena correlación que puede llegar al 90%, pero no es el 100%. Entonces, hay pacientes en los cuales vamos a poder identificar, por ejemplo, estas áreas dispersas que frente al estímulo cortical vieron anomia, pueden no ser positivas en la resonancia funcional. Y entonces yo digo, bueno, acá no hay respuesta, esto lo saco, y el paciente tenía ubicadas áreas del lenguaje. Entonces vamos a ver nada más que dos ejemplos de la neuroestimulación, ¿sí? Esto es una estimulación con paciente dormido. A esta paciente le pregunté si se animaba a someterse a un despertar intraoperatorio y me dijo que no. Se ve esta lesión, a ver si me decís ahora qué es, Nicolás, ¿qué te parece? Porque esta es del hospital y tuvimos muchísimas dudas diagnósticas de qué es esta lesión. Parecía un glioma de bajo grado, pero está metido en el medio del área motora. Le hicimos un abordaje, aquí está el surco central, y esto que está acá es el área motora, que está explayada, es decir, la lesión está acá abajo. Hicimos en esta paciente una ecografía intraoperatoria. Yo voy a bajar un poco el volumen porque a veces hacemos chistes entre nosotros y tengo que quedar como un hombre serio. Esto que se ve acá es la lesión en ecografía. Los tumores de bajo grado